y bienvenidos a un nuevo video aquí en Casi Inge. El día de hoy estaremos continuando con los ejercicios de estática. Y antes de comenzar te recuerdo que aquí en la esquina superior derecha te estaré dejando una etiquetita en donde puedas ir a encontrar el video anterior para que vayas y lo mires. También ya sabes, en la descripción te estaré dejando mis redes sociales donde me ayudará muchísimo también si me vas y me sigues. Y bueno, vamos a comenzar con el ejercicio del día de hoy. Podemos ver que es el ejercicio 2.75 del libro de mecánica vectorial para ingenieros de estática de Byron Johnson, en su 9ª edición. Ahora bien, leamos el enunciado. Dice, una placa circular, que es esta que tenemos aquí abajo, esta que está aquí, se sostiene mediante 3 alambres, que son los que podemos observar. Son estos 3 alambres que están aquí, el que va de A a D, el que va de B a D y de C a D. Son esos los 3 alambres que vamos a estar utilizando, unidos a D, ya sabemos aquí. Sabe que la tensión en el cable CD, de aquí, lo que ya nos está indicando que vamos a empezar a trabajar por ese lado, es de 60 libras, aquí tenemos 60 libras. Nos pide determinar las componentes ejercidas en este alambre por la placa y los ángulos en directores, los ángulos teta X, teta Y y teta Z, que forman la fuerza con los ejes coordenados. Ok. Como ya lo dijimos, lo que nos indica el ejercicio principalmente es que vamos a empezar a trabajar por este lado. Nos dice que vamos a tener 60 libras, que es lo que ejerce este cablecito que tenemos aquí. Ahora bien, tenemos que empezar a determinar ángulos, ¿de acuerdo? ¿Y cómo vamos a tener que empezar a hacer esto? Sabemos que aquí, en este triángulo, no consideremos o no vayamos a ejemplificar que estamos considerando el cable azul, sino que estamos considerando la vertical en Y, que nos indica que aquí va a existir un ángulo de 30 grados, ¿de acuerdo? Ese ángulo va a existir ahí. Entonces nosotros vamos a ejemplificar eso más o menos, vamos a colocar, vamos a intentar colocar un pequeño triángulo para ejemplificar lo que está pasando. Es decir, vamos a tener este triángulo, más o menos, ¿no? ¿Qué nos va a indicar ese triángulo? Que aquí tenemos lo que son nuestros 30 grados. Aquí tenemos las 60 libras. Este es el punto C, este es el punto D y este es el origen. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros tenemos aquí. Son estos 30 grados que tenemos ahí. Lo ejemplificamos con esto. Ahora, ¿para qué hacemos esto? Vamos a empezar a obtener componentes, ¿de acuerdo? Primero vamos a obtener algo. Sabemos que esta línea que está aquí es Y, ¿de acuerdo? Entonces, esa va a estar representada como nuestra fuerza Y, F de Y. Vamos a nombrar con este nombre esta línea que se encuentra aquí, que es esta línea de aquí. ¿Cuáles van a ser nuestros componentes? Van a ser una componente en X, va a ser una componente en Y y finalmente va a ser una componente en Z, en base a los arreglos de ejes que tenemos aquí. Primero, como observamos, esta línea se ejerce en Y, por lo tanto vamos a estar obteniendo primero la fuerza en Y, ¿de acuerdo? Porque esa línea se ejerce básicamente sobre el plano donde se encuentra la Y, en el YX. Entonces vamos a tomar este triángulo de aquí y vamos a empezar a hacer esto. Para ello vamos a empezar a hacer uso de lo que son las funciones trigonométricas. Entonces, ya que tenemos claro qué es lo que vamos a calcular, vamos a empezar. No está de más decir que estas fuerzas en X o fuerzas en Y que vamos a calcular no están direccionadas directamente. La única que tenemos en este caso pues es la que se encuentra en dirección de Y. Que en este caso, como ya lo habíamos dicho, esta componente vertical hace referencia a nuestra fuerza en Y, porque se encuentra directamente con el triángulo que vamos a analizar. Caso contrario, lo que vamos a calcular con la componente en X y la componente en Z, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar primero con esta. Para ello vamos a empezar a hacer uso de nuestras funciones trigonométricas. Tenemos una función coseno de un ángulo θ que va a ser igual a un cateto adyacente sobre la hipotenusa. Sustituyamos coseno de θ. En este caso θ van a ser nuestros 30 grados, entonces coseno de 30 va a ser igual al cateto adyacente, que en este caso es nuestra fuerza en Y. Colocamos nuestra fuerza en Y sobre la hipotenusa, que son esas 60 libras. Colocamos 60 libras. Queremos conocer el valor de nuestra fuerza en Y.
despejamos, es decir, estas 60 libras las pasamos multiplicando. Por lo tanto, nuestra fuerza Y o nuestra componente en Y va a ser igual a 60 por el coseno de 30. ¿De acuerdo? Ahora vamos a colocar la respuesta ya en otro color. Efectuamos operaciones, sabemos que nuestra fuerza en Y va a ser igual a 51.96 con 15 libras. Obtuvimos la primer componente, que es la componente en Y. Hasta ahorita empezamos por esa porque fue la componente más fácil que vamos a estar calculando en este ejercicio. ¿Por qué? Ahora viene lo bueno. Vamos a utilizar lo que tenemos acá. Para calcular tanto la componente en X como la componente en Y tenemos que hacer lo siguiente. Voy a colocar estas líneas primero y ya posteriormente les explico. Ok. Queremos calcular una componente en X y una componente en Y, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo calculamos dichas componentes en X y dicha componente en Y? Pues tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Es decir, cuando nosotros efectuamos lo de en Y, es porque se colocaba sobre el eje de las Y, ¿de acuerdo? Y estaba realizada sobre ese triángulo que podemos decir un triángulo de fuerzas que tenemos ahí. Pero podemos observar que los ejes en X y los ejes en Z no están directamente proporcionales, es decir, no se encuentran ejerciéndose fuerzas sobre él. Para ello es que nosotros colocamos estas líneas que tenemos aquí. Estamos de acuerdo que esta línea aquí es paralela al eje X, ¿de acuerdo? Y esta que tenemos acá es una continuación, vaya, de lo que es el eje en Z, ¿de acuerdo? Lo único que hicimos es poner una paralela para el eje X, ¿de acuerdo? Y vamos a estar manejando ¿con qué? Con esta línea que tenemos aquí abajo que se encuentra aquí. Y esa línea, ¿cuál es? Es esta que tenemos aquí, esta componente que tenemos aquí, ¿de acuerdo? A esa línea que se está ejerciendo aquí, ¿cómo la vamos a llamar? La vamos a llamar como fuerza H. ¿Por qué fuerza H? Fuerza horizontal para este eje de aquí. No podemos llamarla X, porque observemos, es este triángulo que va a esta línea de aquí, aquí, y no sube por esta línea azul, sino que sube por esta línea negra que va acá, que es el eje de la Y. Observamos esta componente que tenemos aquí y no se encuentra ni en el eje X ni en el eje Z, sino que se encuentra en el plano XZ. Entonces, por lo tanto, tendríamos que comenzar a hacer una descomposición de esta fuerza, ¿de acuerdo? Para empezar a trabajar con ella. Es lo que vamos a empezar a hacer más adelante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para algo más fácil, vamos a empezar a conocer cuál es la componente de la fuerza en Z. Para ello vamos a volver a hacer uso de lo que son nuestras funciones trigonométricas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar. Ahora, si ya utilizamos la fuerza seno, queremos conocer la función coseno, vamos a utilizar la función seno para conocer lo que es el cateto opuesto. Pues recordemos que la función seno o el seno de teta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso lo que nosotros queremos conocer es el cateto opuesto. Entonces vamos a hacer lo mismo. ¿Seno de qué? Seno de 30, que es el ángulo que tenemos. El cateto opuesto de este ángulo de 30 es nuestra fuerza en H, ¿de acuerdo? O nuestra componente horizontal sobre la hipotenusa, que son 60 libras. Volvemos a despejar como hicimos hace un momento. 60 por el seno de 30 va a ser igual a nuestra fuerza horizontal. Efectuamos operaciones y obtenemos que nuestra fuerza horizontal es igual a 30 libras cerradas. Esta nos va a ser de mucha ayuda. ¿Por qué? Porque ahora vamos a obtener otro triángulo rectángulo aquí. O vamos a utilizar este triangulito que tenemos aquí para empezar a hacer esto. ¿Qué es lo que tenemos? Por trigonometría, observemos. De este lado tenemos 60 grados. Significa que también tenemos esos 60 grados aquí. Ahí tenemos 60 grados, ¿de acuerdo? Tenemos el valor de esta fuerza que se encuentra aquí, de esta que está rayada. ¿Qué es lo que acabamos de calcular? Que son las 30 libras. ¿De acuerdo? Que es la fuerza que calculamos. Nos falta conocer esta que tenemos aquí y esta que tenemos acá. Que curiosamente, esas fuerzas son la componente de F de X, la fuerza X, y la fuerza Z. ¿De acuerdo? Son las componentes que nos faltan, X y Z. Entonces,
Ya conociendo el valor de uno de los lados o de uno de los catetos y el ángulo, ya se nos facilitó todo el trabajo para conocer cada una de las componentes, tanto en X como en Z, a partir de este triangulito que tenemos aquí y con este ángulo que tenemos acá, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar a sacar dichos cálculos, pero vamos a emplear un color verde, ¿de acuerdo? Y vamos a hacerlo acá arribita. Entonces, vamos a empezar otra vez con la función seno. Vamos a tener que el seno de teta, vamos a volver a anotar la fórmula para que no se nos olvide, es el cateto opuesto porque estamos iniciando otra operación sobre la hipotenusa. ¿Ahora qué? ¿El seno de qué? El único ángulo que estamos manejando son los 60 grados que son los que están aquí. Son estos que están aquí, 60 grados. Entonces va a ser seno de 60. Es igual, el cateto opuesto de aquí es nuestra fuerza en Z, ¿de acuerdo? Es el que se opone. Entonces es nuestra fuerza en Z sobre la hipotenusa, que es este lado que está aquí, que son las 30 libras. Es este lado, aquí lo vamos a rayar ahora de verde, sobre 30. Despejamos nuestra fuerza en Z. Fuerza en Z va a ser igual a 30 seno de 60, ¿de acuerdo? Y lo único que tenemos que hacer ahora ya es efectuar dicha operación. Como podemos observar, el único problema aquí es comenzar a hacer el análisis de lo que nosotros necesitamos. Por lo tanto, la fuerza en Z va a ser igual a 25.9807 libras. Obtuvimos la componente en Z. Ahora vamos a obtener la componente en X exactamente igual como lo hicimos hace un ratito. Ahora vamos a emplear la función coseno, ¿de acuerdo? Naranja. Vamos a poner un color naranja para distinguir cada una de ellas. Otra vez, otra operación, volvemos a anotar la fórmula para que no se nos olvide. El coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Coseno de qué? Coseno de 60, que es el ángulo que conocemos. Coseno de 60, cateto adyacente, en este caso es este que está aquí, que es nuestra fuerza en X, por lo tanto colocamos fuerza en X sobre la hipotenusa que siguen siendo las 30 libras. Volvemos a despejar. Fuerza en X es igual a 30 coseno de 60. Y efectuamos operaciones y estamos obteniendo ahora de nueva cuenta otra componente. Entonces ahora sí, color rojo, nuestra componente en X va a ser igual a 15 libras. Y obtuvimos la siguiente fuerza que nos pedía calcular el ejercicio. Ya obtuvimos todas las tres componentes. Obtuvimos la componente en X, que son las 15 libras. Obtuvimos la componente en Y, que son las 51. Y la componente en Z, que son las 25.9. Hasta aquí hemos calculado lo que es la primera parte o el primer inciso, las componentes de la fuerza ejercida sobre el alambre, de la placa. Ahora vamos a obtener los ángulos directores, en este caso se conocen como cosenos directores y hemos visto en nuestro curso de lo que es cálculo vectorial. Vamos a calcular cosenos directores, como ya le dije su nombre. Vamos a estar empleando lo que son funciones coseno para calcular dicho valor de cosenos directores. Para ello vamos a borrar todo esto que está aquí para empezar nuevos cálculos. Simplemente ahora vamos a dejar esto que está aquí. Sí, lo vamos a dejar, pero vamos a anotar las respuestas porque las vamos a ocupar. Entonces nos dice que f de x, la función en x fueron 15 libras. La función en y que fueron 51.9615 libras. Y la en z fueron 25.9807. 9807 igual en libras. Ahora sí, nos pide calcular cosenos. Para ello vamos a empezar que nos pide los ángulos, perdón, que conocemos nosotros como los cosenos directores. Por lo tanto va a ser el coseno de teta de x, el coseno de teta de y
y el coseno de teta de z. Vamos a empezar con cada uno de ellos. Recordemos, función coseno de teta o de cualquier ángulo, cateto adyacente sobre el valor de la hipotenusa, ¿de acuerdo? Ojo, tenemos que tener en cuenta muy bien nuestras funciones trigonométricas. Coseno de x, cateto adyacente. Ya sabemos cuál es el cateto adyacente en función de este ángulo que tenemos aquí. Estos son vectores, las flechitas van así, ¿de acuerdo? Van para allá y va para allá, ¿de acuerdo? ¿Para qué lado? Para el fondo y para el lado de la derecha en diagonal. Entonces nos dice cateto adyacente es nuestra f de x sobre la hipotenusa, f de x sobre nuestra hipotenusa, que en este caso, ¿qué va a ser? Van a ser las 60 libras, que es nuestra fuerza, vamos a decir la f. Comenzamos la sustitución f de x, observemos a dónde se dirige la flecha, se dirige hacia la parte negativa de nuestras x, esta la debemos de haber colocado desde un inicio. ¿Para qué? Para que se nos diera el vector. Entonces esta va al lado negativo. Recordemos f de x son 15 libras, pero negativas, menos 15 libras sobre f, que son las 60 libras, que es la fuerza F, es esta que se encuentra aquí, que es la que nos daba el ejercicio de 60 libras. Y vamos a empezar así, por lo tanto, vamos a despejar. Teta de x va a ser igual al coseno a la menos 1, o coseno inverso de menos 15 sobre 60. Se nos cancelan libras con libras, despejamos. Sabemos que este coseno lo pasamos de este lado, pasa con su función inversa, es un coseno a la menos 1. El menos 15 ya sabemos que es porque se dirige al lado negativo de las x, y por lo tanto lo único que nos resta hacer es efectuar dicha operación. Tengan mucho cuidado con lo que son las direcciones. Por lo tanto, teta de x es igual a 104.4775 grados, ¿de acuerdo? Ahora vamos con el segundo coseno director, igual en negro, este que tenemos aquí, igual cateto adyacente, en este caso son nuestra fuerza f de y sobre f, vamos a hacer lo mismo acá, que es f de z sobre f, ¿de acuerdo? La función f, la de arriba del numerador, solo cambia en función del ángulo, que es decir, cuando estamos en x, pues utilizamos x, en y, y en z, z. Y lo que es constante es nuestra función f, que son las 60 libras que nos daba el ejercicio. Realizamos sustituciones en cada una. F de y, que son 51.9615 sobre f, que son 60. F de z, que son 25.9807 sobre 60, ¿de acuerdo? Y lo único que nos resta pues es de realizar despejes. Teta de y es igual al coseno inverso de 51.9615 sobre 60. Sabemos que la función y va hacia arriba, ya la sabemos aquí, va hacia arriba, por lo tanto es positiva. Y teta de z es igual al coseno inverso de 25.9807 sobre los 60 libras. Igual z, ¿para dónde se dirige? A la parte positiva, perdón, esta va hacia acá. No va hacia acá, va hacia acá, si no, no se puede formar el vector. Y entonces va positivo, pues lo colocamos como 25. Y ya lo único que nos resta por hacer pues es obtener los resultados. Por lo tanto, efectuamos operaciones. Teta de y es igual a 30 grados y teta de z es igual a 64.3411 grados. Obtuvimos todos los ángulos directores, teta de x, teta de y teta de z, que son estos que tenemos aquí. Sabemos lo único que cambió, que cuando calculamos con respecto a y, x o z, es la fuerza que estaremos sustituyendo aquí. La que es constante es esta f, y tengamos en consideración hacia dónde se dirigen cada una de estas fuerzas. En este caso esta se dirige a la parte negativa, positiva y positiva, aunque esta al inicio habíamos dicho que era negativa, pero no, va hacia el lado positivo para formar el vector. Y listo, calculamos del punto A, las componentes y los ángulos directores. Y listo, de esta forma que he resuelto este ejercicio. Recuerda que así lo resuelve casi Inge.
No olvides dejar tu like, compartir y suscribirte al canal, ya que eso me dará muchísimo para seguir creciendo. De igual forma, te invito a que me sigas en mis redes sociales. Y bueno, nos vemos en un video aquí en Casi Inge.